Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el honor de entrevistar a un habitual de este canal que todos vosotros conoceréis. Hablo de Pedro Insua. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Álvaro, es un placer. Yo creo que es la segunda vez Sí, que correcto. hacen una entrevista, que es... Han pasado unos cuantos años. Porque se lee los libros del entrevistado. Pasan unos cuantos años, sí, como 4 o 5 años. Yo creo que incluso más. Pero 6 años puede ser. Bueno, sí, 6 años. Repetimos. Pedro acaba de escribir y publicar el libro que se muestra en pantalla, Salamanca, capital del conocimiento, el faro de las ideas del Imperio Español, 1492-1550, publicado en la editorial La Esfera de los Libros. Debo decirte, Pedro, que a mí el libro me ha resultado particularmente interesante, entre otras cosas, porque permite discutir una tesis bastante arraigada en la cultura popular, que es aquella en virtud de la cual, a modo de reacción frente a la absoluta irracionalidad, ignorancia medieval, motivada en buena parte por el papel que la religión y que la Iglesia tuvo en la Edad Media, a modo de reacción frente a todo eso, de repente aparece la Ilustración, enciende las luces, que hasta ese momento habían estado apagadas, inaugura, de algún modo, la racionalidad, el conocimiento, nos permite salir de esas tinieblas tan lúgubres, etcétera, etcétera. Del libro se desprenden unas tesis radicalmente contrarias a esta idea y precisamente esto es lo que me gustaría explorar contigo en esta entrevista, pero bueno, si te parece vamos paso a paso y por comenzar con el principio vamos a centrarnos en este primer bloque, por así decirlo, de la entrevista, en esa iglesia medieval, particularmente también en Santo Tomás de Aquino. Y lo primero que te quería preguntar al respecto, porque creo que es de algún modo el punto de partida a partir del cual se desarrolla todo lo demás, en el libro también, es pedirte que expliques, centrándote sobre todo en la distinción que cada uno de ellos traza entre la razón y la fe, cuál es la postura de San Agustín y cuál fue la postura de Santo Tomás. Sí, efectivamente, la idea ilustrada que pasó al romanticismo también, y Hegel la defiende, ¿no? De la noche oscura, la noche lúgubre, algo así dice Hegel, de la Edad Media, ¿no? Entonces llega la Ilustración, con Hegel en este caso tampoco la pone en el siglo XVIII, pero sí en el siglo XVI, y con Lutero y tal y cual llega la razón, ¿no? Entonces, bueno, ese esquema hay que romperlo absolutamente, ¿no? Porque precisamente yo parto de la idea de que el racionalismo fundamentalmente viene defendido por el tomismo, sobre todo se consagra, porque tampoco es una idea exclusivamente del tomismo, es decir, ya Tertuliano, en el siglo II después de Cristo, apunta ya creo porque es absurdo, en esa expresión creo porque es absurdo, precisamente pone la absurdez es algo que se define desde la racionalidad y por eso cree, es decir, la fe, el mérito de la fe está en creer porque es absurdo, resalta el mérito de la fe subrayando su absurdez lógica, su absurdez lógica. La idea del absurdo parte de la lógica, parte de la racionalidad. Y por eso Tertuliano afirma esto, ¿no? Entonces, frente a la tesis de San Agustín, precisamente, ¿no? Creo para entender la fe como, digamos, condición del entendimiento. El entendimiento tiene que funcionar, la racionalidad tiene que funcionar desde los presupuestos de la fe. Claro, eso pues sitúa a la fe en una subordinación, a la razón, una subordinación respecto de la fe, que se consagró lo que Arquilier llamó el agustinismo político, en su lado político, ¿no? En su versión política de la racionalidad. La racionalidad política pues, es la que constituye estados y todo esto hace falta una racionalidad de ordenar, administrar un estado, la economía de un estado, todo esto implica racionalidad, obviamente. Entonces, esta racionalidad para San Agustín, lo que se quedó consagrado como agustinismo político, es la fe cristiana, de tal manera que para administrar justicia, pues solo los reinos cristianos administran justicia, verdadera justicia, ¿no? Porque la justicia solo puede estar administrada desde la fe cristiana, ¿no? Entonces esto es una especie de teocratismo, ¿no? Que se consagró con San Agustín, no tanto San Agustín es más flexible con esa tesis, sino posteriormente, sobre todo en época de Carlomagno y demás, algunos Jonás de Orleans, una serie de teóricos que defendieron este agustinismo político. Entonces, este agustinismo político, pues más o menos se mantiene,
Algunos autores lo sostienen. Después tienes la versión en contra, por ejemplo, ya en el siglo XIV sobre todo, pues tienes a Guillermo de Ockham, que sostiene que pues el gobierno, que critica al gobierno tiránico del Papa, es decir, que el Estado esté subordinado a la fe, eso es una tiranía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el siglo XIII ocurre, pues quizás el mayor enfrentamiento, ¿no? De estos posicionamientos, y de algún modo la Iglesia va, digamos, girando en estos planteamientos previos del agustinismo político, y el tomismo político, lo que yo llamo tomismo político, bueno, podría acuñar perfectamente este mismo nombre, ¿no? En el que Santo Tomás reclama la jurisdicción de la razón al margen de la fe. La fe tiene sus propios mecanismos de justificación de la dogmática cristiana, y la razón tiene sus propios fines, sus propios métodos, sus propios distintos de la fe. De tal manera que la razón no es la fe no es necesaria para que el entendimiento haga su ejercicio de racionalidad, ¿no? Ejemplos que ponen tanto Santo Tomás de Aquino como su maestro Alberto Magno, San Alberto Magno, como incluso algunos dominicos previos como Vicente de Bois, bueno, no sé cómo se pronuncia esto en francés, Bois, Beaubois, como se diga, que fue maestro de Luis de San Luis, del rey de Francia. Entonces, que la racionalidad tiene sus propios mecanismos, de tal manera que para demostrar que los ángulos de un triángulo suman 180 grados, pues no hace falta la fe. Para curar a un enfermo, pues hay que consultar pues, a Galeno, a Hipócrates, que ambos son impíos, son infieles, que son paganos, no son cristianos, pero saben de medicina, y no la Biblia, sin embargo, para curar los enfermos. Para saber de astronomía, pues hay que estudiar pues, a Ptolomeo y no la Biblia. El famoso pasaje de la Biblia que para el sol, ¿no? Josué y tal para el sol. Claro, eso implica que el sol está en movimiento y no está fijo. Y fue uno de los argumentos que se dio bíblicos de autoridad contra Copérnico posteriormente, ¿no? Pues entonces, esta independencia de la razón y sus mecanismos respecto de la fe, este ejercicio, esta separación, quien la consagra absolutamente es Santo Tomás de Aquino. Y también aplicado a la política, claro, al tomismo político. Entonces, para administrar bien un Estado, no hace falta, para administrar bien, es decir, con justicia en un Estado, no hace falta ser cristiano. Esta idea que, digamos, conflictivamente impugna, con controversia, como casi todo en el terreno de la filosofía y de la teología, cuando ocurra el hecho americano, pues se trasladará ahí esta controversia y vencerá, de la mano de la Escuela de Salamanca, vencerá el planteamiento tomista a la hora de enfocar, de tratar de digamos, establecer los títulos de soberanía, de presencia de España de las coronas de Castilla y de Aragón en los nuevos reinos, que le llaman reinos de Indias, las sociedades indígenas. ¿Qué modo de afrontar esas sociedades? ¿Cómo contactar con ellas? Tanto desde el punto de vista del mero contacto, como, si fuera posible, de su incorporación soberana. Es decir, ¿qué títulos de legitimidad, qué títulos legítimos tienen los españoles de su presencia, y ya no digamos soberanía, en las Indias? Este debate se pasa ahí. Y termina triunfando, a mano de Vitoria, pues el tomismo político. Es decir, estos indígenas, estas sociedades americanas, tienen suficiente racionalidad como para poder administrar justicia. Y si de algún modo los españoles tienen algún título de legitimidad para hacerse con esos reinos de Indias, porque los indígenas pierden su legitimidad sobre sus propios reinos, pues es por alguna razón. Pero por alguna razón, no por el hecho de que sean
no cristianos. Dice Vittoria, creo que como lema, si se puede, la diversidad de religión no justifica una guerra. No hay títulos justos de entrada, no puedes declarar una guerra al infiel por ser infiel. No es legítimo. Entonces, esta tesis, pues arranca con el tomismo y se consagra, en el caso del derecho americano, con Vittoria, con lo que se llamó después Escuela de Salamanca. Es un poco la estrategia, más o menos. Entonces, claro, el margen que se da a la racionalidad es total y absoluto. Es un racionalismo. El racionalismo arranca aquí, no arranca en la Ilustración. Arranca de una manera, digamos, sistemática y consagrada con Santo Tomás de Aquino. Y esto se puede ver en la propia Suma Teológica. Hay que darse cuenta que la Suma Teológica es una introducción a la teología. Una introducción para entrar en el circuito dogmático cristiano. Es decir, la Suma Teológica es un modo, es un manual para iniciados, además, es un tochazo impresionante, pero es para iniciados, para aquel que no sepa mucho de cristianismo, pues se puede introducir y meterse en el circuito de salvación cristiana, salvífico cristiano. Y entonces, claro, pues está dividida en 3 partes, la Suma Teológica. La primera parte está dedicada a Dios, que es el fin de la acción. Es el objetivo al que el cristiano tiene que llegar a Dios como fin de su acción. Es principio y fin de todas las cosas, absolutamente de todo. Y principio también de las acciones humanas. Entonces, lo primero que hay que probar es si existe, claro. Es lo primero que trata de probar Santo Tomás de Aquino. Pero para llegar a él, pues tienes una especie de mochila de vituallas que son las virtudes. Las virtudes. Y tienes una serie de obstáculos que son los vicios. Entonces la segunda parte está dedicada a las virtudes y los vicios para llegar hasta Dios, que inspiran las acciones de los hombres. Y después, la tercera parte, pues un camino que es la ley evangélica, que es el camino del Evangelio, que es Cristo. Entonces estas son las 3 partes, es una obra de teología dogmática. Pero Santo Tomás va a utilizar todo el arsenal de la filosofía, de la racionalidad filosófica, para tratar de probar todas estas cosas. Entonces, Santo Tomás dice lo siguiente: la fe tiene sus propios instrumentos y la razón los suyos. Pero hay cosas que se pueden probar de fe, pero también de razón, lo que llama preámbula fidei, los preámbulos de la fe. Porque, claro, la razón es común a todos los hombres, la fe no. Si tú pruebas racionalmente tu fe, la dogmática cristiana, si la pruebas racionalmente, todo el mundo tiene que admitirla. Los ángulos de un triángulo suman 180 grados, da igual que seas budista, que seas australiano, que seas de Ulan Bator, que seas donde los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Este es el poder que tiene la razón. La razón es común. Doctor común, y se le terminan llamando a Santo Tomás. La razón es común. Si tú pruebas que los ángulos de un triángulo son 180 grados, puedes decir, bueno, yo creo que da igual lo que creas. Es que tu creencia es creencia. Simplemente. Y otra cosa es demostración. Lo has demostrado. Es un teorema. Es teoremática. La racionalidad es teoremática. Este es el ideal, claro. El ideal de la razón hasta el siglo XIX prácticamente pues es los elementos Euclides. Es la axiomática. Entonces, si el cristiano es capaz de probar, la teología cristiana es capaz de probar que Dios existe de la misma manera que los ángulos de un triángulo suman 180 grados, claro, eso es una prueba brutal. Porque eso es utilizar el instrumental racional que es común a todos los hombres para probar que el Dios cristiano es el Dios verdadero, es el Dios que se puede demostrar. Entonces, pues utiliza todo ese arsenal. Entonces, a ello va Santo Tomás. La cuestión primera es, de la Suma Teológica, es la distinción entre razón y fe. La cuestión metodológica, digamos. Pero la primera cuestión temática es si Dios existe, porque como no exista se acabó todo lo demás. Entonces, y lo pretende probar vía racional. Vía racional, es decir, con un argumentario. No porque lo diga la Biblia tal y cual, que después también utiliza las autoridades y tal, pero con un argumentario racional, puramente racional. Quizás a Aristóteles. La idea de causa, la causalidad no se puede llevar hasta el infinito, la suma teológica, o sea, las 5 vías de Santo Tomás acerca de la existencia de Dios tienen la misma estructura, todas ellas.
un fenómeno común que todos vemos, pues todos vemos que las cosas se mueven, movimiento, ¿no? Es la primera vía, el movimiento. Esto se mueve y entonces, según el lema aristotélico, claro, aquí ya empieza a fallar la cosa, todo lo que se mueve por otro, dice Aristóteles, ¿no? En la física. Es un argumento, puede ser bueno o malo, pero es un argumento, no está hablando de fe. Todo lo que se mueve por otro. Esa cadena de causas no se puede llevar hasta el final, hay que frenar la cadena causal en algún punto en que haya una causa que mueva, pero ella esté quieta. Es un primer motor que mueva todo, pero es un primer motor inmóvil, porque entonces seguiríamos otra vez con la cadena causal y eso es absurdo. Entonces, en un primer motor inmóvil, a eso llamamos Dios. Claro, ahí la trampa de Santo Tomás, entiendo yo, desde el punto de vista racional, es que a eso llamamos Dios. Ese salto no sale del propio argumento. Ese salto ya es dogmático, es un salto porque me llamas Alá. Entonces, se te ha colado por ahí Alá, o porque me llamas Yahvé. No sale del propio argumento eso de a eso llamamos Dios. A eso es a lo que todos llaman Dios. Entonces, cada una de las 5 vías terminan con lo mismo, ¿no? A eso, la vía de la contingencia de la necesidad, tiene que haber un ser necesario, la del orden, las 5 vías, ¿no? Entonces, esta argumentación es racionalidad aplicada. Entonces, esta independencia escrupulosísima, Santo Tomás, esto además se puede probar mediante la fe, por supuesto. La fe es inspirada, la fe es suprarracional, no es irracional tampoco, es suprarracional. Pero claro, en cuanto tienes que desarrollarla, tienes que utilizar la racionalidad. Entonces, bueno, pues Santo Tomás entiende que desde el punto de vista de su origen, de su método y su objetivo, la razón es distinta de la fe. Como seas capaz de armarte racionalmente como para probar tu fe, pues claro, es un arma tremenda. Tiene una contrapartida, que si tú pruebas la existencia de Dios mediante la razón, ¿para qué la fe? La fe se vuelve superflua. Entonces, esta agonía, que llamamos Namuno, esta tensión de la teología cristiana particularmente, porque por ese margen que se le da a la razón tan enorme, sobre todo a partir de Santo Tomás de Aquino, que es una figura que va creciendo en la Iglesia Católica hasta ser el gran doctor de la Iglesia. Al principio fue condenado, yo esto lo cuento todo en un libro. Después será la gran figura del doctor, la primera autoridad de la Iglesia Católica hoy en día sigue siendo Santo Tomás de Aquino. Entonces, pero tiene el problema siguiente, claro, si tú pruebas o sea, la tensión está, si tú pruebas la fe se vuelve superflua, ya la has probado. No tienes que creer en nada. Entonces, el mérito de la fe se va. El mérito de la fe está en creer porque es absurdo, que decía Tertuliano. Ahí está el mérito de la fe. Que aun siendo absurdo, tú sigas creyendo. Si no, la fe no tiene mérito. Entonces, claro, pero si pruebas lo que estás creyendo, se acabó ese mérito. Pero si no lo pruebas, es absurda. Y eso, frente al rival, sobre todo, el rival musulmán, el rival judío, pues es fatal, claro. Entonces, se mueve en esta tensión. Entonces, la dialéctica de la teología cristiana es una dialéctica agónica, que diría Unamuno, ¿no? De 2000 años de gran comentario de texto de la Biblia, pero claro, es de una fertilidad impresionante, ¿no? Porque de ahí fueron ese margen que se le da a la razón, que no ocurre, sobre todo en el Islam. El Islam, la razón se muere, es una prostituta. Yo empiezo el libro con esto, ¿no? Arranco con Dante, ¿no? Que se va a estudiar a Santa María Novella, convento dominico, ¿no? En el que se encuentra con pues, una bella señora, que es una imagen que utiliza de Boecio, de la Consolación de la Filosofía de Boecio. Libro poco leído, dice Dante, Boecio el siglo VI, pues poco leído en el siglo XIII, finales del XIII, que lo lee Dante. Y entonces, pues llega a las escuelas de Santa María Novella y se encuentra con el tomismo, ¿no? Con una bella señora que pesa 100 y pico kilos, pues Santo Tomás era y 1,90 y pico de altura. Entonces esa es la bella señora que se encuentra. Bella señora le llama Dante. ¿Cómo le llama Algacel y la tradición islámica que condena la filosofía? Le llama prostituta de la fe. Se prostituye. La fe a través de la razón, de las ciencias filosóficas que llaman los musulmanes, Ibn Khaldún después en el siglo XIV, se prostituye. Está prostituyendo el mensaje de la fe islámica. Se prostituye.
misma imagen que utiliza después Lutero también, hablando de la razón. Entonces, sin embargo, el catolicismo es una bella señora, es una bella dama, una bella donna, que dice Dante, y que estudiará Dante abundantemente, haciendo algunas, aparte esto lo cuenta todo Dante en un libro que se llama El Convite, Convite, es decir, el banquete, es lo mismo, que el banquete que se da de sabiduría al conocer a la filosofía, es el banquete de esa bella dama. Al morir Beatriz, además, justamente al morir Beatriz fue esta otra bella dama que es la filosofía. Y Dante pues escribirá un tratado sobre astronomía, bueno, sobre cosmografía, que es lo último que escribe Dante es un tratado de cosmografía. Yo en verano con Colón, que también Colón llega a Salamanca y visita un convento dominico y se encuentra con la misma racionalidad tomista en la figura, en este caso, de Diego de Deza, ¿no? Entonces, bueno, ahí utilizo ese paralelismo y tal, un viaje vertical, el caso de Dante, ¿no? Desde el infierno hasta el cielo pasando por el purgatorio, al paraíso, vamos. En el caso de Colón, que buscaba el paraíso también, pero terrenal, ¿no? Entonces es un viaje horizontal. Y entonces, bueno, hago estos paralelismos, ¿no? Pero, claro, la reivindicación de la racionalidad filosófica por parte del tomismo, eso es clave. Y eso no lo inventan los ilustrados, ni Voltaire ni Rousseau, ya viven de ello, que no es igual. Esta es un poco la idea. Has comentado, Pedro, entre otras muchísimas cosas, porque has hecho una exposición absolutamente magistral, que la Iglesia Católica, lejos de condenar el enfoque racionalista de Santo Tomás de Aquino, lo termina apoyando hasta el punto de que Santo Tomás termina convirtiéndose en una figura estelar dentro de lo que es la Iglesia Católica. De hecho, comentas en el libro, y también se lo comentabas a Gonzalo Rodríguez en una entrevista que te hizo sobre este mismo tema, que cuando se celebró el Concilio de Trento, en el altar de la iglesia de San Vigilio estaban la Biblia, los decretales de los papas y también la Suma Teológica. Y ahí podemos ver la importancia que verdaderamente le dio. Y precisamente en relación con esta importancia, o por qué es importante Santo Tomás, escribías en el libro una cuestión que quiero leer de forma breve, en torno a esta importancia. Decías, fue el tomismo, en efecto, situado en la encrucijada histórica que en este sentido representó el siglo XIII occidental, el que abrió un pasillo por el que el racionalismo transitase sin ser obstaculizado y menos aún bloqueado por la dogmática confesional cristiana. Y continúas, este margen de maniobra racionalista, que se abre con total claridad en el ámbito del occidente latino con el tomismo, va a tener unas consecuencias decisivas para caracterizar a la civilización occidental. Todo lo cual me conduce a formularte la siguiente pregunta. Ya entraremos después con un poco más de detalle en la cuestión de la Escuela de Salamanca y las derivaciones que de ahí parten, pero en este punto en concreto lo que te quería preguntar es si de algún modo podría afirmarse que Santo Tomás abre, quizás no por ser el primero, pero sí sistematiza el camino de la racionalidad por el que después transitará la ciencia moderna. No sé si ¿es correcto decir esto? Sí, yo creo que es completamente correcto. Es decir, consagra este ámbito, digamos, de decisión racionalista y por ahí van a entrar después todos, naturalmente que sí. Es decir, para empezar, el propio Colón, ya sin ir más lejos, pero el hecho de que se le dé autoridad doctrinal a autores que no son cristianos, que son toda la filosofía griega y demás, pues, y que están en el origen de la ciencia moderna, naturalmente, ¿no? Pues particularmente Aristóteles, es decir, es el logos aristotélico, lo que está detrás, lo que está, digamos, bajo el ala del tomismo, ¿no? Y lo que después va a eclosionar. Es el aristotelismo, y después la propia crítica al propio aristotelismo, porque la filosofía tiene sus mecanismos de crítica, naturalmente. Entonces, ese logos griego, que está bajo el ala de Santo Tomás de Aquino, decía Pico de la Mirandola, ¿no? O de la Mirandola, nunca sé muy bien cómo se dice eso. Aristóteles sin Tomás es mudo. Aristóteles sin Tomás es mudo. Es decir, el tomismo es el que le da voz a Aristóteles, pues si no hubiera estado mudo. Y entonces, la racionalidad sistemática filosófica, en la que
están las ciencias metidas. Hay que darse cuenta de la filosofía en el siglo XIII, es la filosofía facultad de artes, desde el punto de vista institucional. Las universidades se fundan en el siglo XII-XIII, ¿no? La primera, pues, en 1188, ¿no? Que es la Universidad de Bolonia y tal, pero vamos, que son herederas, por otra parte, de las escuelas de las escuelas catedralicias, palatinas y tal y cual, del Imperio Carolingio, etcétera, ¿no? Entonces, se llama Facultad de Filosofía o Artes. Y las artes son las artes liberales, que es una distinción también aristotélica, frente a las iliberales, que son las propias de los esclavos y tal. Las artes liberales, es decir, las que tienen las manos libres, las más abstractas, ¿no? Entonces, las artes liberales, que son 7, están divididos en trivio y cuadrivio, ¿no? El trivio son la gramática, la retórica y la dialéctica, o lógica. Lógica y dialéctica es lo mismo. Lo que damos en bachillerato aún se da, yo lo doy, por lo menos lo imparto, la lógica de enunciar, la lógica de predicados. En derecho también creo que se da, lo que es la argumentación. Sí, filosofía del derecho se toca también. Exactamente. Entonces, la dialéctica o lógica. La gramática es la base, tal. La retórica después, pues para adornar y para... Alfonso X precisamente hacía una especie de símil con una casa. Entonces decía que los cimientos es la gramática, la estructura de las paredes y tal es la dialéctica y los adornos es la retórica. Entonces, esto era un poco los revestimientos, tal, todo eso es la retórica. Y entonces, y después está el cuadrivio, que es un poco por ahí donde va a estar la clave de todo, porque el cuadrivio está la aritmética, la geometría, y ahí es donde va a estar lo fuerte. La geometría es la que va a hacer América, es la que va... Y la geometría, la música. La música, estamos hablando de la armonía y tal y cual, que está más vinculado con las matemáticas fundamentalmente, y la astronomía. Y la astronomía también va a ser unas claves de la formación de América, vamos, del descubrimiento de América y de todo lo que es la idea del globo, la idea de la esfera, del orbe, de la esfera terrestre, ¿no? En contraste con la celeste y sus relaciones y todo esto, entre la astronomía y la matemática, la geometría particularmente. Entonces, pues por esa vía, por donde se va. Y eso es la filosofía. Hoy en día la filosofía, pues, es una disciplina que está disociada, digamos, de las ciencias y tal, pero en el siglo XIII la filosofía es esto. Son todas las ciencias, lo que hoy llamamos ciencias duras. Entonces, tanto las letras, digamos, gramática, retórica, como las ciencias, en sentido más duro, ¿no? Aritmética. Después, a partir del siglo XVI, incorpora la arquitectura, en concreto la Fleche, por ejemplo, con los jesuitas hacen esto, la Fleche, el colegio que estudió Descartes y que estudió después Hume también, pues incorporan al cuadrivio, incorporan la arquitectura, que ya deja de ser una bella arte o algo así. Al principio era una artesanía. Brunelleschi en el siglo XV-XVI, Brunelleschi es un orfebre, Brunelleschi es un técnico, no es un arquitecto, porque no existe tal disciplina. Y entonces, bueno, o sea, a partir del Renacimiento, lo llamamos Renacimiento, ¿no? Cuando la arquitectura empieza a cobrar prestigio y tal, ¿no? Pues hasta ese momento es un arte. Y entonces, eso es la filosofía. Pues claro, el impulso a las ciencias es total. Ibn Khaldun, musulmán, en un libro se ha traducido como Historia Universal, una cosa así, o Lecciones de Historia Universal, algo así. Al-Mutamad se llama en original, algo así, el libro. Bueno, ahí hace toda una filosofía sistemática, ¿no? Una exposición. Y ahí sitúa las ciencias, o sea, la filosofía, en este sentido que acabamos de decir, y dice que es perjudicial estudiarlas. Sí, perjudicial. Que son, en el mejor de los casos, estériles, pero son perjudiciales. Lo único aprovechable, dice, es la lógica y algo de las matemáticas. El resto hay que despreciarlo, no estudiarlo. Es una negación, es negarse a incorporar en el bagaje coránico a la filosofía. El Corán el Corán es un aparato doctrinal, ¿no? Del que se deriva, pues, una
podríamos llamarlo una ortopraxia, es decir, una serie de, y por lo tanto una legislación, etcétera. Y entonces las ciencias que admiten los musulmanes son las ciencias jurídicas ligadas al Corán. Esto es la ciencia que admiten. Y después para ellos es útil la lógica y algo de las matemáticas. Pero el resto es perjudicial estudiarlo. La cosmografía, todo esto es perjudicial. Con lo cual, en relación con lo que me contestas, te planteo otra pequeña pregunta para terminar ya este bloque y ya pasamos al siguiente de la Escuela de Salamanca. La duda que me surge es, estamos acostumbradísimos a leer en multitud de foros, que de algún modo la Iglesia y la ciencia prácticamente son agua y aceite, son de algún modo enemigas, aparte desde siempre. Lo que estás diciendo apunta en el sentido contrario. O sea, parece que la Iglesia funda las bases sobre las que posteriormente se erige la ciencia moderna. Estamos en el siglo XIX, con el anticlericalismo, con todo esto, con la crisis en buena medida de la teología, naturalmente. La teología entra en crisis en el siglo XIX por la pujanza de las ciencias. Es verdad que son, digamos, las ciencias van a terminar desbancando a la teología como disciplina, porque, pues claro, yo lo digo al principio, ¿no? Es decir, que aparentemente, ¿no? Santo Tomás plantea una serie de delirios que son incompatibles. O sea, la resurrección de la carne, pues hombre, es incompatible con la química actual, con la química. No es la actual, porque no es la actual, es con la química. Es incompatible con la química, con la biología, ¿no? Con determinadas leyes. La ley de Dojo, por ejemplo, que no puede repetir un mismo proceso biológico, es imposible que se dé, etcétera, etcétera. Es incompatible. Pero esto lo decimos gracias al margen que abrió Santo Tomás de Aquino, precisamente. Claro. O sea, estamos en el tomismo al decir que es incompatible con la racionalidad, porque ese margen lo abrió Santo Tomás. Entonces, efectivamente, la Iglesia, bueno, yo le lo digo citando a Bueno, ¿no? Digo a Gustavo Bueno, Dios salva la razón, el Dios cristiano salva la razón gracias a través de la Iglesia católica. Fundamentalmente la Iglesia católica, porque la protestante en principio es muy reacia, después no, pero es muy reacia a la incorporación de las ciencias. Y el Islam y Alá la condena la filosofía. Dios salva la razón y Alá condena la razón. El Dios cristiano salva la razón y el Dios islámico la condena. Algacel, que es un figurón, Algacel no es nada. Algacel es un poco, está en esta perspectiva de tertuliano. Es decir, aquí hay que subrayar lo absurdo. Precisamente si la razón va minando la fe, entonces es mejor no tocarla. Abandonar ese tipo de estudios porque van cargándose la fe. Bueno, que en parte en el cristianismo lo que sucedió. La crisis del siglo XIX, pues claro, teológica, pues claro, el laicismo, todos estos movimientos que empiezan a sustituirse, digamos, la teología, ¿no? Por ejemplo, aquí, particularmente en España, pues las grandes, digamos, doctrinas acerca de la totalidad, pues empiezan a entrar, ¿no? Pues el marxismo, el anarquismo de Bakunin, tal, son unos grandes sistemas, vamos a decirlo así, ¿no? Doctrinales que van desplazando a la teología frente a figuras como Donoso Cortés, como Balmes, etcétera, pues van siendo desplazados por estos sistemas, ¿no? Filosóficos y políticos también. Entonces esto lo cuenta bastante bien en el laberinto español de Gerald Brennan, ¿no? Cómo se va sustituyendo, digamos, incluso con algunos detalles pues, bibliográficos y tal, de cómo hay esta sustitución. Entonces, bueno, pero esa labor de zapa, digamos, que tiene la racionalidad frente a la fe, ¿no? Gustavo Bueno decía que la teología es la antesala del ateísmo. Un poco en esta línea. La teología es la antesala, porque a base de justificar la fe terminas en el ateísmo. Obviamente. Entonces, pues sí, hay eso, pero es una victoria de la racionalidad, sencillamente. Entonces, pues ya está. O sea, y eso define Occidente, en una medida. Así. Occidente sí, Occidente es. Mark Bloch define muy bien lo que es Occidente, yo creo, como esencia de Occidente, porque Occidente puede ser una idea muy vaga, ¿no? Pero Occidente es el imperio occidental, romano occidental, y como las peripecias del imperio romano occidental. Y entonces, Europa, Occidente, surge en un determinado contexto y enseguida, en el contexto de la caída del imperio romano occidental, que rechaza fundamentalmente el Islam.
es el rechazo del Islam, es contener al Islam fundamentalmente, también a los magiares, por otro lado, según Mark Bloch, y a los vikingos y tal, pero sobre todo el Islam, que está en dos oleadas, ¿no? Frente a Occidente, pues la primera oleada árabe, ¿no?, del siglo VIII, y la segunda oleada, quizás más fuerte, del siglo XII-XIII, turca. Entonces, ese doble oleaje es el que contiene Occidente, y Occidente se define precisamente por esa contención del Islam, a su vez también. Y para contener al Islam, para neutralizar los efectos del Islam, claro, va a hacer una cosa Occidente, debido a las matemáticas, cuando, sobre todo el turco, encierra a Occidente entre el océano intransitado y la pujanza del turco, que está ya en el estrecho de Otranto, que Roma está amenazada y tal, pues para sortear al turco recurren a las matemáticas, precisamente, que es la teoría de la esfera de Eratóstenes. Y lo recurren los navegantes, la empresa náutica, de la mano de dos reinos que están de cara a la pared, digamos, que están en Finisterre, están en el fin del mundo, de cara a la pared contra el océano, y están ahí encerrados, y van a salir sorteando al Islam, eludiendo al Islam, burlando al Islam, yendo, bueno, en el caso de Portugal, hacia el sur, por navegación de cabotaje, pero siempre pensando que la Tierra es una esfera. Entonces tenían que ver si había conexión marina entre el Mar del Sur, el Mar de la India, que terminaba siendo el Océano Índico, el Mar de la India, llamado después el Mar del Sur, y el Mar del Norte, el Atlántico. Si había conexión, esto los portugueses comprobaban que hay conexión. Primero Bartolomé Díaz y después Vasco de Gama, que llega hasta 1498, o sea, después de 1492, llega Vasco de Gama a la costa Malabar, a la India. Y queda la otra opción, que es dar la vuelta a esa esfera, que es un concepto matemático que produce la propia filosofía, las matemáticas, es el que generan ese concepto de esfericidad atribuido a la Tierra, y que terminarán, pues, un hombre le dará la vuelta, que es Elcano, le dará la vuelta. El proyecto lo lleva Colón, de ir hacia el oriente por el occidente, gracias a eso que proporcionan las matemáticas, que es la esfericidad de la Tierra, ir al oriente por el occidente, pero Colón fracasará, digamos. América es un fracaso, en buena medida. Colón tenía la idea de ir a Asia, ¿no?, y no llegó nunca a Asia. Entonces, porque tiene un obstáculo continental que no contaba nadie y tal, que es América, ¿no? Pero, bueno, ese error, el error más fértil de la historia, ¿no?, que dijo Rey Pastor, ¿no?, matemático Rey Pastor. Pues esto, o sea, la vinculación de antiislámica es total, es total. Entonces, claro, en este sentido, Occidente está fraguado, digamos, bajo la contrafigura del Islam. Hemos abordado ya en este primer bloque desde muchos ángulos la cuestión del tomismo, de la racionalidad. Pasamos al segundo bloque, que es la Escuela de Salamanca. Entonces, es una cuestión que desarrollas con profusión en el libro y quería pedirte que expliques de forma sencilla para quien no sepa qué fue la Escuela de Salamanca, porque la verdad es que tampoco se nos cuenta con demasiado detalle ni en la escuela, ni en el instituto, ni en la universidad. Entonces quería pedirte que para quien nunca haya escuchado este concepto de la Escuela de Salamanca, le expliques qué fue la Escuela de Salamanca y cómo, que es una cuestión fundamental, ese tomismo, esa racionalidad penetró en la Escuela de Salamanca. Y después ya has dado muchas pinceladas en relación con ese tema a lo largo de la entrevista, pero si lo puedes explicar para que ya pasemos después al bloque de los logros que se derivan de esto. A ver, la Escuela de Salamanca es una escuela teológica, muy vinculada con la filosofía, como acabamos de ver, ¿no?, que consagra la figura de Santo Tomás de Aquino, precisamente. O sea, Tomás de Aquino se consagra con la Escuela de Salamanca como exégesis, la obra de Santo Tomás de Aquino como obra exegética de la Biblia, ¿no? Es decir, hasta la Escuela de Salamanca, la obra guía para comentar la Biblia, y por lo tanto el logos de Theos, es decir, la teología, la palabra de Dios, ¿no?, hay que darse cuenta que desde el punto de vista cristiano, la Biblia no es cualquier libro, es el libro, por lo tanto, los libros, en este caso, que está en plural, ¿no?, que son los libros de la Biblia, y que es lo que Dios es. La teología no es una ciencia sobre Dios no puede haber ciencia.
en buena teología. No puede haber ciencia, porque Dios es invisible. Solo lo semejante conoce a los semejantes, este equilibrio de tal, y los hombres no son semejantes a Dios. Entonces Dios es incomprensible. Dios es inefable. No se puede decir nada de Dios, porque siempre vas a ser fragmentario lo que puedas decir acerca de Dios, y por lo tanto incompleto, y por lo tanto no puedes decir nada realmente acerca de Dios. Sobre Dios no hay ciencia posible, humana, no hay ciencia. Sobre lo que hay ciencia, la teología, es sobre la revelación, es decir, sobre lo que Dios ha dicho de sí mismo a los hombres. Y eso es la Biblia, nada menos, ¿no? Entonces, claro, la teología es un gran comentario de texto, es un enorme de 2000 años de comentario de texto. Los primeros que empiezan a comentarlos son los padres de la Iglesia, cercanos a, bueno, primero los apóstoles, obviamente. Después los padres apostólicos, los que conocieron a los apóstoles. Después los padres, así se van, los padres apologetas, los que defienden el cristianismo frente a los paganos que lo atacan, los padres apologetas, por ejemplo, pues San Justino, o etcétera. Atenágoras, por ejemplo, etcétera, ¿no? Los cristianos eran perseguidos, y entonces hay padres que se encargan de defender esto, defender el cristianismo. San Justino, particularmente, y Atenágoras. Atenágoras además estaba en la corte de Marco Aurelio y tal. Bueno. Entonces, y después los grandes ya padres de la Iglesia, la patrística latina, con el figurón de San Agustín. Entonces San Agustín va a culminar todo ese proceso que se llama patrística con los padres latinos, claro. Después están los padres de la Iglesia griega, que estaban por otro lado. Bien, entonces todo esto son comentarios sobre la palabra de Dios, sobre la revelación, que es lo que Dios ha dicho de sí mismo. Entonces, bueno, todo esto se va fraguando y a la altura del siglo XII, claro, muchos de estos comentarios de los padres de la Iglesia son contradictorios entre sí. Los padres dicen, no, San Isidoro dice esto, el otro dice no sé qué, y cosas diferentes. Y hay sobre cosas que no dice nada. Claro, Dios no puede tener lagunas, no puede contradecirse, no puede ser. Entonces empiezan a hacer compilaciones que en el siglo XII se llaman sentencias, libros de sentencias. Pedro Lombardo va a ser el autor principal, porque va a ser el que más se utilice en todas empiezan las universidades a funcionar, empieza la escolástica, precisamente, a crearse, ¿no? Frente a la patrística. Entonces, se empiezan a compilar todas esas colecciones de lo que dijeron, lo que es la Biblia, lo que dicen los apóstoles, lo que dicen los evangelistas, por supuesto, los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, todo esto se compila y se trata de deshacer los nudos, como si fuera un marañón, ¿no? Y están peinando para que pues, no haya lagunas, no haya contradicciones, no haya reiteraciones. Entonces se hacen compilaciones, ¿no? En el siglo XII se le llaman sentencias, libros de sentencias, y Pedro Lombardo va a ser su figura principal. Y todas las universidades en general van a incorporar como libro de texto el de Pedro Lombardo. Después, en el siglo XIII, se empezará a llamar a eso mismo sumas. Y ahí está la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás de Aquino va a ser un autor muy discutido al principio. No va a implantarse de primeras. Incluso va a ser condenado. En 1277 habrá una especie de condena. Una especie no. Tempier, una serie de obispos, pues entienden que se confunde mucho con el averroísmo. Entonces, claro, está Aristóteles detrás. Detrás de San Agustín está Platón. Entonces, el platonismo era un poco la filosofía griega, junto con el estoicismo, que más neoplatonismo, sobre todo en su versión neoplatónica. La Trinidad, de hecho, es un concepto que no es bíblico. La Biblia no hay Trinidad. La Trinidad es una idea, o una pseudoidea, que parte del neoplatonismo. Es una interpretación del neoplatonismo. Entonces, es que la filosofía está en la base de buena medida de la dogmática cristiana. No ya que la justifique mediante la filosofía, sino que hay doctrinas, por ejemplo la Trinidad, cuya base es la filosofía neoplatónica en este caso. Entonces el platonismo se ajustó mejor, pero Aristóteles desapareció, se utilizó solo la parte lógica, que es lo que traduce Boecio. Boecio, te cuenta que estamos en el occidente latino, que habla en latín.
los griegos pues, escribían en griego. Entonces Aristóteles desaparece su obra y reaparece más tarde, pero cuando reaparezca, reaparece hablando árabe, con un turbante. Entonces, claro, eso hay que liberarlo de como sea de ahí. Y el encargado de liberarlo será Santo Tomás de Aquino. El Papa le encomienda traducir directamente del griego al latín a Aristóteles, porque estaba traducido al latín, pero a través del árabe. Entonces, claro, el árabe lleva incorporado pues, muchas cosas que son ajenas a Aristóteles, que son ajenas al mundo latino, por supuesto, y demás. Entonces había que depurarlo. El verdadero Aristóteles. Había que llegar al verdadero Aristóteles, pues estaba eclipsado, encubierto con Averroes, fundamentalmente, el gran intérprete. Y entonces se lo encargan a Santo Tomás, pero Santo Tomás no sabe griego. Entonces se lo encarga a Guillermo de Moerbeke, que sí sabía griego, entonces traduce y todo esto lo comenta Santo Tomás de Aquino. O sea, toda la obra de Aristóteles va a ser comentada, es decir, traducida a términos cristianos por Santo Tomás. Y la Suma Teológica es una introducción a la teología cristiana. No tiene que ver con Aristóteles, pero sí utiliza Aristóteles para su argumentario, para desarrollar todos los puntos acerca de qué es, si Dios existe, qué es Dios, cómo se puede definir. Directamente no se puede definir, pero sí indirectamente, análogamente, entonces a través de analogías, lo que no es en la criatura, analogía, en este caso vía remotionis que se dice, es decir, lo que en la criatura es una imperfección, en Dios se niega. La criatura es mortal, pues Dios es inmortal. La criatura es imperfecta, Dios es perfecto, etcétera, ¿no? La criatura está sometida al tiempo, Dios es eterno, etcétera, se va negando, ¿no? Y después está la vía acerca de lo que se puede decir de Dios, vía eminentiae, de la eminencia. Las perfecciones de la criatura en Dios se llevan al infinito, que la criatura es buena, Dios es infinitamente bueno, que la criatura conoce, Dios es omnisciente, que la criatura tiene poder, Dios es omnipotente. Son las maneras de hablar de Dios. Todo esto con modos aristotélicos. Después, Aristóteles pues, empieza con el ilemorfismo aristotélico, materia-forma, aplicado al alma, aplicado a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? El acto puro, todos el lenguaje aristotélico, es decir, la teología cristiana se empieza a llenar del lenguaje aristotélico, en sustitución del platónico. Esto es Santo Tomás de Aquino. El triunfo va a ser total porque unos siglos después, y esto lo cuento en el libro, cómo se va desarrollando ese proceso, ¿no? En el siglo XVI, gracias a la escuela de Salamanca, la obra de Pedro Lombardo, que era el comentarista oficial, exegeta de la Biblia, va a ser sustituida por la Suma Teológica de Santo Tomás en todas las escuelas, primero dominicas y después en toda la cristiana, latina. Y entonces, pues claro, en el Concilio de Trento se pondrá la Suma Teológica, eso es obra de la Escuela de Salamanca. Fue la primera escuela que usó de una manera sistemática y total la obra Suma Teológica de Santo Tomás como exégesis de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues eso es uno de los logros de la Escuela de Salamanca. Es decir, la Escuela de Salamanca sobre todo es la incorporación del tomismo como disciplina filosófica, como sistema filosófico. Y de ahí saldrán pues, bastantes autores, empezando por Vitoria, que es un poco el Sócrates de la Escuela de Salamanca, pues no escribe nada, escribe lecciones y tal y cual, se quedan lecciones escritas por sus alumnos y tal, pero no tiene una obra escrita, pero ahí pues, aparecen discípulos de Vitoria, como son Melchor Cano, como son Domingo de Soto, como son autores que, hasta Suárez, que van... Suárez en realidad estuvo en Coimbra y tal y cual, pero vamos, es una prolongación de la Escuela de Salamanca. O sea, dominicos primero sobre todo y después jesuitas, cuando ya aparece el Instituto Jesuita, ¿no? De la mano de... cuando se funda en el siglo XVI también, por parte de San Ignacio de Loyola, y entonces pues se va... Los jesuitas también tienen el estudio como un elemento dentro de la orden. Bueno, no es una orden, los jesuitas es un instituto. El estudio como una norma muy rígida, ¿no? Muy disciplinada, si se quiere. Y entonces, pues se prolonga la Escuela de Salamanca, surge con Vitoria, se prolonga hasta Suárez. Suárez muere justamente en un mismo año de Cervantes. Son coetáneos prácticamente. Nace 1548, nacen los dos y mueren en 1617. Son justo coetáneos.
Y bueno, y ahí pues ya la escuela de Salamanca pues será aquella escuela que, claro, tiene que filtrar todos los conocimientos que se van desarrollando en el siglo XVI que tienen que ver con la revolución científica. Entonces, en principio, más o menos en mantillas en algunos casos que no se consagra hasta el siglo XVII, en el caso de la física, por ejemplo, la mecánica clásica, pues hasta Galileo, que ya es del siglo XVII, pues no. Pero Domingo de Soto plantea situaciones parecidas a propósito de la conservación del movimiento, de una serie de principios que se consagraron en el siglo XVII, pero ya están la revolución astronómica. Claro. Jerónimo Muñoz, que es un astrónomo que trabaja en el Escorial, pues descubre lo que es por primera vez describe en el cielo, pues el nacimiento de una nueva estrella. Claro, según el cielo aristotélico, en el cielo no hay corrupción, ni generación, ni corrupción. Pues claro, si se genera algo en el cielo, es que el cielo, tal como lo describe Aristóteles, no es así. Hay una supernova, un nuevo cuerpo celeste que no estaba en la antigüedad, no estaba en ningún... Sí, es un nuevo cuerpo. Y entonces, pues claro, eso rompe un poco lo que es la concepción aristotélica del cielo, sobre todo la heterogeneidad, un mundo sublunar y un mundo supralunar. Un mundo sublunar con generación y corrupción, los 4 elementos y tal, y un mundo supralunar que no hay corrupción, que está formado por el éter y tal, y no hay corrupción. Entonces, claro, si aparece un nuevo cuerpo celeste, se acabó la concepción aristotélica. Y eso es la invitación a Galileo. Galileo hace una homogeneidad entre el cielo y la Tierra. Las mismas causas que operan en la Tierra operan en los cielos. Entonces, esto ya con Galileo. Pero quien primero empieza a poner, ya cuando Galileo enchufa el telescopio, ya la cosa, ya la rugosidad de la luna, las sombras de la luna se van porque es rugosa y tal, y ya lo del éter ya no funciona. Entonces, pero los primeros que empiezan a poner cuerpos ahí que te aparecen nuevos es Jerónimo Muñoz y después Tycho Brahe, el maestro de Kepler, pues lo incorporará. Y se atribuirá a Tycho Brahe esa descripción, y sin embargo fue un español el primero que lo hizo, un tal Jerónimo Muñoz. Todo esto, claro, está la Escuela de Salamanca, que inspira la Escuela de Salamanca, o sea, Salamanca como universidad va a ser la matriz de la Universidad de Cisneros, la Fundación de Alcalá, la Universidad de Alcalá, y de todas las americanas. Va a ser la matriz. Entonces, la Universidad de Lima, la Universidad de México, se crearon en el mismo año, 1559, ¿no? Su matriz va a ser Salamanca. Entonces, bueno, todo eso se va impregnando de esta escuela, siempre presidida por la racionalidad con ese margen de maniobra hacia el racionalismo tomista. Entonces, claro, el tomismo un impacto brutal, ¿no? Que se consagrará como doctor de la Iglesia gracias a la Escuela de Salamanca. Entonces la importancia es brutal, claro, porque las ciencias y demás es una invitación a eso. Después incorporará, ya digo, su propia crítica, ¿no? Pero digamos, la espita se abre aquí. Esto ya conecta totalmente con la tercera cuestión que quería comentar en esta entrevista contigo. Hemos hablado, por recapitular un poco en un primer momento, del tomismo y de la importancia que le da la racionalidad, de cómo eso penetra en la Escuela de Salamanca, y vamos a un tercer bloque ya para concluir esta entrevista, que es la importancia práctica de todo esto. Hoy en día la filosofía está pues en muchos también foros muy en fin, devaluada, se mete mucho con la filosofía porque de algún modo se le caricaturiza como algo puramente especulativo, puramente teórico, el mundo de las ideas, de espaldas a la realidad, y en este caso podemos ver cómo es exactamente lo contrario, es decir, toda esa filosofía racionalista que a través de Santo Tomás de Aquino llega a la Escuela de Salamanca, toda esa filosofía permite y posibilita toda una serie de logros prácticos de una importancia fundamental para la historia de la humanidad. Logros tanto científicos, por un lado, importantísimos para el Imperio Español, como también esa racionalidad proyectada sobre otros ámbitos jurídicos. Y hablas también del canon victoriano en el libro. Entonces, querría que explicases cómo esa racionalidad que alumbra y que proyecta la Escuela de Salamanca posibilita esos logros, tanto científicos como también en el ámbito jurídico, fundamentales y que cambiaron la historia por completo. Pues son básicamente dos focos, ¿no? O sea,
Bueno, yo enlazo lo que es el triunfo del tomismo con la Escuela de Salamanca y el tomismo de origen. Hay una figura ahí que yo doy mucho bombo, porque creo que la tiene, que es Diego de Deza, ¿no? Que es un defensor de Santo Tomás de Aquino en Salamanca, en la cátedra Prima Filosofía, Prima Teología de Salamanca, y que es el que da paso, el que respalda absolutamente a Colón, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es Colón? Aquí aparece la cosmología colombina, que es más práctico que la náutica, pues no hay. La náutica, claro, este encierro del turco sobre el occidente requiere una salida, y esa salida va a proporcionar las matemáticas, pero con un elemento práctico muy grande, técnico, que es la náutica. La náutica va a resolver, gracias a la teoría matemática, porque si no, no hubiera habido iniciativa para ir por ese lado, para volver por el otro. Si no tienes una idea de la esfera, no tiene sentido ir hacia el océano, porque el océano puede ser infinito, no tienen ni idea. O sea, tienes que tener una idea de lo que es Hay que darse cuenta que Eratóstenes consiguió medir, siglo III antes de Cristo, por supuesto son todos, mantienen la teoría esférica del orbe. Nadie es terraplanista, esto es una cosa popular absurda. Santo Tomás de Aquino parte de la idea de que la Tierra es una esfera, naturalmente. Todo es un supuesto, además, está constantemente, cuando pone ejemplos de la Tierra y tal, es una esfera. Dante, pues es exactamente igual y tal. Dante, precisamente, la última obra de Dante, se llama Disputa entre la Tierra y el agua, se refiere a los mares y los continentes. Tierra son los continentes y los mares. ¿Y cómo es la forma de la Tierra? Está intentando, por supuesto, esférica, pero si en forma de huevo, esto es... Bueno. Entonces, claro, las matemáticas proporcionan eso, pero hay que recorrerlo. La náutica es una técnica que, claro, y además uno de los prejuicios, digamos, que había con respecto a la Tierra, al carácter de la Tierra, a la forma, a la distribución de mares, continentes, océanos, era la Tierra es una especie de Pangea, determinada por el non plus ultra, por un lado, y el extremo por el otro del Asia. Nosotros estamos en el fin de la Tierra. Finisterre, bloque continental. El resto es mar-océano. Y entonces, pero claro, ese mar, bueno, pues, en principio no había técnicas, o no interesaba siquiera abordar ese mar. Nadie lo abordó. No había tecnología suficiente, después empieza la ballestilla, una serie de instrumental técnico que permite meterse en los océanos. A remos no puedes entrar en el océano Atlántico, esto quien sepa, yo soy de Galicia y vi el Mediterráneo más tarde, claro, solo cómo se mueve el Mediterráneo ya te habla de que no es un mar tan bravo como es el Atlántico, una cosa. Entonces, el Mediterráneo, las galeras, pues iban a remos y podía recorrer el Mediterráneo a remos, con sus problemas también, por supuesto, pero claro, en el Atlántico no te puedes meter con unos remos. Entonces, claro, necesitas una tecnología diferente, que son lo que empiezan los portugueses a inventarlas, tal, que ya depende del juego de los vientos y todo esto, ¿no? Entonces, las carabelas, las naos, todo esto es una tecnología diferente en su construcción y sus fines y todo. Eso es racionalidad también, técnica en este caso. Y después, claro, la Tierra es una esfera y hay que tratar de trazar trazar una línea recta. Las rutas marinas, ¿no? Pues intentan trazar líneas sobre una esfera. Pues ahí está toda la doxodrómica, que se llama, que es tratar de hacer los cálculos de línea recta sobre una esfera. Entonces todo eso requiere un trabajo muy grande, los ángulos, etcétera, la longitud, la latitud. Bueno, entonces todo esto requiere una técnica y una tecnología. Implica las matemáticas, y además cuando tú sales de la costa ya no tienes la guía de la costa. Entonces tienes que guiarte por aquello que se mantiene firme, es el firmamento, que se mantiene firme, aunque estés en distintas posiciones de la Tierra, que son pues, las estrellas, el Sol siempre sale por el este y se pone por el oeste, y cuando está en el cenit está en el sur, entonces marca el sur, entonces el Sol, pero no siempre sale el Sol, hay fases en que no está, ¿no? Porque es de noche, y ahí tienes que seguir guiándote. Y entonces están las estrellas. Las constelaciones varían pero las constelaciones siempre tienen la misma estructura. Pueden variar y tal. Y después tienes la estrella polar. Pero claro, al pasar el ecuador ya no tienes la estrella polar.
Entonces, los portugueses empiezan a dar cuenta, los primeros, que al pasar el Ecuador, que son los primeros que pasan el Ecuador, no hay estrella polar. Y entonces ya no saben muy bien cómo guiarse. Bueno, todo esto son elementos que hay que ir explorando, naturalmente. Y son las ciencias que están ahí funcionando. Y con una función teológico-política, que es sorprender al Islam por el otro lado y ahogarle. Y ahogarle, es decir, librarse del primero, burlarle, y lo burlarán. Tanto, cuando triunfa el Islam, las rutas comerciales, etcétera, se cortan, se debilitan muchísimo y dependen del Islam. Las conexiones entre el cristianismo, tanto el apostolado como el comercio, como todo. Entonces se corta, cae el imperio bizantino, cae el imperio romano, tarda 2000 años en caer. Bueno, 1453 años en caer, en concreto. Entonces, 1000 años más después de la caída del imperio occidental, cae el otro imperio en manos de los mismos, del Islam. El occidental en manos del Islam, porque los pueblos ostrogodos, visigodos, los godos y demás, los pueblos del norte, no terminan con el imperio romano. Esta es la tesis de Pirén, que yo sigo a pies juntillas. Se instalan en él, no lo rompen. Los que lo rompen son el Islam del sur, en una primera oleada. Pero en una segunda oleada se cargan la otra parte, que es el imperio bizantino. Y entonces, claro, el occidente está encerrado completamente. Y entonces, claro, las virtudes prácticas que tiene son brutales. Y además es que es la historia universal. Porque al burlar eso se hizo la historia universal. La ecumene, es decir, el ámbito en el que se desarrollan los hombres, se define por primera vez totalmente. Totalmente. Porque se comprueba experiencialmente, de la mano de un español, vasco, además, tú fíjate lo oprimidos que estaban los vascos, manos del Imperio Español, que un hombre puede recorrer, yendo además todo el rato por mar, la Tierra, darle la vuelta. Entonces, claro, ya tienes el ámbito, digamos, ecuménico, es decir, de donde viven los hombres, ecumene de casa, ¿no? Ecumene, el ámbito... Y entonces, ¿qué pasa? Que en esa exploración náutica se viene abajo otro dogma que había, que era la de la imposibilidad, es un dogma agustiniano y de Lactancio, el dogma de la imposibilidad de los antípodas, porque son una concepción pliniana, tolemaica, pero en este caso Plinio, sostenía que había una zona tórrida que era imposible de vivir los hombres. Pero claro, cuando llegan al continente americano resulta que hay hombres. Y claro, ¿y esos hombres qué? ¿Qué pasa con esos hombres? Y ahí aparece todo lo jurídico, lo teológico-jurídico en este caso. Teológico-jurídico, todo el planteamiento teológico-jurídico. ¿Esos hombres qué? Habrá que anunciarles el Evangelio. ¿O es que Cristo se le olvidó a aquellos hombres? No puede ser. Entonces, pues el Papa, Alejandro VI, casualmente un papa español, de origen español, de Gandía, ¿no? Pues Papa Borja, Alejandro VI, pues le dice a los españoles, sí, vale, aquello es vuestro, con el agustinismo político. Supone que el Papa es el representante de Dios y aquello es de la Iglesia. Entonces el Papa dice, bueno, pues vosotros tenéis derecho a entrar allí, pero con la condición del apostolado, de que le transmitáis el Evangelio. Entonces, las bulas alejandrinas y todo esto, se empieza a desarrollar todo un aparato jurídico, tratamiento con aquello que presuntamente no existía, que son las antípodas, que son los habitantes de las antípodas que sí están allí. Entonces hay que iluminar, y poco a poco, entonces en principio es el agustinismo político, es el teocratismo el quien va, pero después se va viendo que aquellos hombres pues están más o menos... Isabel la Católica dice en su testamento que son súbditos. Isabel la Católica era de Madrigal de las Altas Torres. De Madrigal era Alfonso el Tostado. Alfonso el Tostado es uno de los primeros que utiliza Santo Tomás de Aquino en Salamanca, que fue profesor de Salamanca, como referencia también. Y entonces tienen este bagaje, empieza a filtrarse este bagaje tomista, entonces dicen, no, aquellos son racionales. Tienen la racionalidad, no son cristianos, pero son racionales, por lo tanto son legítimos. Lo que da la legitimidad a la propiedad no es la fe, sino la razón. Que administran sus bienes, tienen sus familias, tal. Hombre, algunos se comen unos a otros, así sí que están faltando a la racionalidad. Entonces hay que tutelarlos, hay que dirigirlos, hay que evitar que esas instituciones se implanten, tal. Entonces,
Y entonces aparece toda la discusión acerca del estatuto del indígena americano, cuál es su condición, y a tenor de esa condición, que es una condición de racionalidad, qué legitimidad tienen los españoles para incorporar, primero para su presencia allí, con qué títulos fue Colón allí, y después para saber si se pueden incorporar a la corona de Castilla. Entonces, y ahí aparece toda la discusión jurídica, que en buena medida depende absolutamente de ese desplazamiento de la concepción teológica del agustinismo político al tomismo político. Y entonces esta nueva versión de la relación entre la razón y la política, de la mano de Santo Tomás de Aquino, pues es el que hace que aquellas sociedades finalmente se conserven. En el norte, contraejemplo, podríamos decir, bueno, ¿y qué pasaría si hubiera mantenido el agustinismo político? En el norte, los ingleses van con el agustinismo político y con el cesaropapismo, que es un poco la versión, digamos, civil del teocratismo. Pero en el fondo es lo mismo. Entonces, en el norte, aquellas tierras, tal como lo empiezan a definir pues, los padres de la patria americana, ¿no? Los del Mayflower y después otros, son res nullius, es tierra de nadie. O sea, hay indígenas, pero son nadie. Porque no tienen racionalidad, según esto, y no tienen racionalidad porque no tienen fe. La fe es condición de la racionalidad. Creo para entender. Entonces, si no crees, no hay razón. Entonces, no son nadie, son animales. Entonces, pues eso explica pues, que en América del Norte fue aniquilada la población indígena y en toda Hispanoamérica pues no se conservaron los reinos de Indias. Entonces, esa es una diferencia brutal. O sea, la introducción del tomismo político salvó a la población americana, así dicho, literalmente. Y el mestizaje y todo esto, y es un hecho americano el mestizaje, ¿eh? Yo, fíjate, partía de la idea, cuando escribí el libro anterior, que es Cuando España echó a andar, un libro en Editorial Ariel, el año 2023, en que, pues bueno, yo trato de saber cuándo empieza España. ¿Cuándo empieza España? Este gran asunto, ¿no? Frente a aquellos que sostienen que es eterna, o no tiene principio, pues eso fuera, porque eso es antihistórico. Aquellos que dicen que no ha existido nunca, pues también fuera, porque eso es antihistórico también, por otras razones. Entonces, ¿cuándo surge en el tiempo? Bueno, pues yo lo pongo en el siglo XIII, se consagra tal. Entonces, el debate ahí, pues es el mismo debate. Es decir, ¿qué hacemos con la población musulmana y judía, los cristianos? Con una diferencia abismal. Primero, las tierras que se están conquistando por parte de Castilla, Aragón, etcétera, son tierras que fueron usurpadas por el Islam. Entonces las están recuperando. Entonces no se plantea el problema de con qué legitimidad. Con la legitimidad de haber sido previamente cristiano, estamos recuperando lo que habéis sido nuestro, como cristianos. Lo mismo que en los santos lugares. Israel, lo que es Israel y tal, pues lo mismo. Las cruzadas no se planteaban esto, porque estaban recuperando lo que había sido usurpado. Entonces no hay este planteamiento. Pero la reconquista avanza. Y entonces, como tanto musulmanes como judíos habían rechazado la fe, la conocían pero la rechazaron, pues entonces aquí no hay posibilidad de trato. Entonces, ese infiel hay que expulsarlo o liquidarlo. Los judíos se van incorporando porque lo protege la monarquía, como servi regis. Son siervos de los reyes. Y es una especie de tesoro real. Esto es una cosa muy extraña. Es una especie de parasociedad ahí, parasitaria, dependiente absolutamente de la sociedad cristiana, ¿no? Las aljamas, las juderías, y entonces se conservan por la autoridad del rey. Son servi regis, le hacen unos servicios de la administración, tal, en determinadas técnicas y tal, y entonces los tienen ahí por conservación del rey. Y ya está. Los musulmanes los expulsan, pero radicalmente.
O sea, con los musulmanes no hay posibilidad de convivir. Cuando llegan a Sevilla, la conquista de Sevilla en 1248, se toman las mezquitas, se les pasa agua bendita a todas ellas y los otros con lo opuesto. Musulmanes expulsados con lo opuesto. Se iban a Granada, muchos de ellos, o al norte de África. Pero no hay mestizaje. El mestizaje es un hecho americano. ¿Por qué? Porque los indígenas tienen racionalidad, pero su infidelidad no es no culpable, no han rechazado el mensaje cristiano. Entonces hay que anunciárselo. Y para anunciárselo tienen que entenderlo. Y para entenderlo tienen que tener una mínima racionalidad. Hay que enseñarles, hay que tal. Entonces ahí está el servicio. Entonces es una situación muy diferente. Y ahí hay mestizaje. Ahí sí ya hay mestizaje. Porque no han rechazado el mensaje cristiano. Entonces, bueno, el mestizaje, por lo tanto, yo partía de la idea, o con el prejuicio, de que era un hecho peninsular. Un mestizaje, que ya había mezcla entre musulmanes. Nada. No hay convivencia posible con musulmanes. Esto en las partidas, en todo, no hay convivencia con los musulmanes, y con los judíos no hay convivencia. Con los judíos hay una relación de parapolítica, digámoslo así. Es decir, los judíos están ahí, son una especie de bolsas de reservorio extraño, porque son unos privilegiados en el fondo, porque respecto al resto de súbditos de la corona, de la Castilla o de Navarra o de Aragón, no se los puede excomulgar, que es una de las penas más terribles para los súbditos de la corona de Castilla y tal, la excomunión. Y esto no se lo puede excomulgar porque no pertenece a la misma comunión. Entonces se entiende que son unos privilegiados, por eso lo atacan muchas veces, y muchas veces son atacadas, sufren pogrom y tal. 1391 fue el más sonado, ¿no? 1391. Para atacar al rey. Cuando había problemas de sucesión, problemas de minoría de edad en los reyes, tal, pues se atacaba los cristianos viejos y tal, atacaban lo más cercano que tenían del rey. ¿Qué era lo más cercano? Los judíos. Entonces lo castigaban por ello. Entonces es una relación muy singular. Y claro, no hay un proyecto político detrás por parte de los judíos. Sefarad nunca fue una organización política. Al-Andalusí. Entonces la pugna teológico-política con el Islam es muy diferente de la pugna que no existe teológico-política con el judío. Entonces, todo eso, tal, pero después llegan los indígenas americanos, que son infieles, pero con un estatuto distinto. Entonces, toda la clasificación de infieles la hace Tomás de Bío, el propio Diego Deza, en función del tomismo, con criterios tomistas. Entonces, Tomás de Bío Cayetano, que fue general de la Orden de los Dominicos, tal, tuvo una influencia bastante grande en la clasificación que hacen de los infieles. En fin, esto es la situación de América con respecto a la España peninsular, ¿no? Y hay que tener una justificación. La España peninsular ya está justificado. Han usurpado y ahora lo recuperamos, pero cuando vas más allá de Tarifa ya no hay justificación. Más allá ya no es el territorio de Rodrigo, que fue perdido, pues no. Hay que pasar al otro lado. Entonces, Alfonso X y Fernando III dicen, bueno, ¿y cómo pasamos al otro lado? ¿Cómo justificamos el pasar al otro lado? Porque aquí no hay que evitar que vuelva otra oleada musulmana. Entonces dicen, pues el imperio, pero el imperio romano. Entonces hablan de Trajano, de Adriano, tal, Sevilla, fundación como capital imperial y tal. Pero después llegan a Canarias. Canarias es muy interesante, porque las alegaciones que se dan para la justificación de la presencia de Canarias las da Nebrija, nada menos, y Alfonso de Cartagena. Y ambos acuden a la Mauritania Tengitania. Es decir, el reino visigodo aún se prolongaba hasta ahí. Pero claro, el viaje de Colón llega hasta la Antilla. Y eso ya no había manera de que aquello hubiera sido de Rodrigo o de Chindasvinto, Recesvinto, Recaredo por allí pisando la Antilla. Eso ya no había. Entonces tienen que justificarlo de otra manera. Y aparece todo esto que estamos diciendo. Pues si te parece, Pedro, con esto concluimos la entrevista. Hemos trazado, por recapitular de nuevo, un trazado que comienza con esa racionalidad tomista, penetra en la escuela de Salamanca y de ahí pues se derivan toda una serie de logros, de avances, tanto científicos como jurídicos, que suponen, eso sí, verdaderamente, y no tanto la Ilustración a lo mejor, un antes y después en lo que había sido la historia de la humanidad. Todo este camino se desarrolla con muchísimo más detalle en el libro, así que remitimos a todo el mundo a que lo compre y a que lo lea, siempre digo lo mismo. Y muchísimas gracias, Pedro, por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Es un placer ser entrevistado por ti, porque te lees muy bien el libro, además lo interpretas muy bien y lo reexpones muy bien, que eso facilita muchísimo al que tiene que hablar después. Pues muchísimas gracias, Pedro, pero bueno, el mérito es tuyo, evidentemente. Y como siempre, muchas gracias a todos vosotros.